Hoy quería contarles cuál es nuestra visión del significado de la palabra shiatsu y del significado en lo concreto, digamos, ¿no? Cómo ese significado aplica a la terapia que hacemos. Entonces, eh, hay muchas escuelas de shiatsu, hay muchas interpretaciones de lo que significa shiatsu. Normalmente se lo asocia a la medicina china. Yo creo que eso es una forma de implementar la filosofía del shiatsu a una medicina. Yo creo que la filosofía del shiatsu se podría aplicar a la medicina y al conocimiento de la ayurveda, a la medicina china y a muchas otras medicinas. Entonces, esencialmente lo que la palabra shiatsu significa es dedo presión. Si sacamos dedo, digamos, podríamos decir presión. Entonces, hay distintas cualidades o calidades de presión. Puede haber un contacto sutil, puede haber un contacto más profundo. Podemos pensar presión como la presión que se ejerce en los tejidos cuando los estiro. Puedo pensar en la presión que se ejerce en una articulación cuando la muevo. O sea, hay muchas formas de generar presión. Entonces, a mí me gusta hablar en vez de presión de estímulo. Y lo que vuelve al shiatsu, a diferencia de otras técnicas, es que nosotros sostenemos el estímulo en un lugar hasta que la persona nos dice que ese lugar ya está resuelto, digamos, o ya no necesita más estímulo ahí. La persona lo sabe porque realmente en el cuerpo empieza a suceder que se empieza a aliviar la tensión que estaba sintiendo, por la cual nos pidió que hagamos presión ahí. Entonces, en la medida que nosotros vamos estimulando, moviendo y entrando en contacto con la zona, lo que empieza a pasar con la zona es que la zona se habita, o sea, se vuelve un espacio más conocido. La presión de shiatsu propiamente, o el estímulo de shiatsu propiamente, lo que hace es mantener el foco ahí. O sea, traer todos los estímulos del cuerpo, toda la atención, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, todos los órganos sensoriales, lo que nos permite sentir, lo mantiene anclado en ese lugar. ¿El ancla cuál es? La presión de shiatsu. Al hacer presión de shiatsu, lo que logramos es mantener la conciencia, tanto del que da como el que recibe, ahí, en ese lugar. Al mantener la conciencia ahí, lo que sucede es que el cuerpo, con todos sus recursos, empieza a llegar a ese lugar, empieza a nutrir lo que hace falta nutrir, empieza a relajar lo que hace falta relajar, empieza a ganar tono lo que necesita ganar tono. Por lo tanto, empieza a mejorar la circulación de energía en ese lugar, empieza a conectarse con las otras partes del cuerpo que, si bien obviamente en lo físico seguimos conectados, pero muchas veces, producto de un traumatismo o de dolor o de otras cuestiones, el cuerpo se desconecta, aísla una parte del cuerpo del resto del sistema. Entonces la presión de shiatsu lo que empieza a hacer es a traer a esas partes, conectarlas, juntarlas, unirlas, y eso mejora la circulación de energía ahí. Esa presión, ese estímulo sostenido, se puede aplicar en muchos niveles, en muchas capas. Se puede aplicar en la capa de la piel, se puede aplicar en la capa de las fascias, se puede aplicar en la capa de los músculos, de los huesos, de las articulaciones y también de los meridianos, de la energía. El Zen Shiatsu habla mucho de esta conexión y trabaja mucho con la presión de shiatsu sobre los canales de la medicina china, los meridianos, que más adelante vamos a hacer un video explicándolos. Pero yo creo que el shiatsu puede usar la herramienta del Zen Shiatsu, de los canales de energía, pero también puede ir a tocar otro tipo de tejido, puede ir a tocar otros espacios, puede ir a tocar otras teorías, en el sentido de, si usamos la medicina ayurveda, cambia completamente la forma en la cual podemos usar el shiatsu. Y sin embargo, también podemos usar el shiatsu para trabajar desde la perspectiva de la ayurveda. Entonces, no importa tanto qué medicina usemos, sino entender las bases filosóficas del shiatsu.
entender cómo funciona esta presión sostenida, sentirla en el cuerpo, sentir en mi cuerpo cómo se siente la presión sostenida y desde ahí poder empezar a conectarla con la medicina china, conectarla con el Ayurveda, conectarla con el tipo de terapia que yo hago. O sea, yo a mis pacientes, que muchas veces, no a mis pacientes, perdón, a mis alumnos, que muchas veces vienen con otras técnicas, les digo, no descarten la técnica que tienen. La técnica que tienen está buenísima, la teoría que uno sabe está buenísimo. Solo tratar de aplicar la filosofía del Shiatsu a esa teoría. ¿Qué sería aplicar la teoría del Shiatsu? Es aplicar esto de sostener el estímulo en la zona hasta que la zona se alivie. Una vez que esa zona se alivia, vamos a la siguiente zona en que hay tensión. Y así sucesivamente hasta que la persona siente que ya no necesita más estímulo o que ya no necesita más presión o que ya no necesita más ningún contacto más que estar él en su cuerpo. Así que bueno, los invitamos a probar esto de sostener la presión, sostener el estímulo. Quizás si me duele la cabeza o tengo los ojos cansados, calentar las manos, tapar mis ojos, cerrarlos y quedarme ahí. Hasta que sienta que realmente la tensión en ese anillo que va desde los ojos hasta la nuca, hasta que realmente sienta que la tensión de ese anillo se alivia. Cuando estamos mucho tiempo en la compu o cuando estamos muy preocupados o tensos, toda esta zona se carga de mucha tensión. Entonces, mantenerla, el contacto ahí sin hacer presión, simplemente contacto y darle tiempo a que esto vaya bajando. Quizás no se necesitan más de 5 minutos o menos incluso, pero prueben quedarse 5 minutos ahí, sintiendo cómo se empieza a mover internamente el cuerpo, cómo se empiezan a relajar todos los tejidos que envuelven el cráneo, cómo se empieza a relajar incluso mismo los órganos oculares. Y después me cuento. Bueno, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, Shiatsu X El Mundo. Tenemos página web www.shiatsuxelmundo.com y en nuestro canal de YouTube, que prontamente vamos a seguir subiendo videos e información. Muchas gracias.